Vamos a hablar del final de Panty Stocking. Para muchos algo similar a un cierre con broche de oro, y para otros hubo tintes de decepción. Sin embargo, yo no descartaría los argumentos ni de un lado ni de otro, y no es por quedarse en el medio, sino que hubo un factor de escritura que probablemente se hizo con el objetivo de poder ciclar episodios y así poder reafirmarse para una tercera temporada. Quédense en el video si quieren saber todos los detalles y, por qué no, la planificación a futuro de Panty and Stocking. La recta final. Algo que en su momento a Gainax siempre se le dio bastante bien. Finales como el de Evangelion, Gurren Lagann y Panty Stocking han sido recordados durante años y diría que hasta la actualidad por el fandom de estas series. Y tal como dije en videos pasados, aprovechar los momentos al día de hoy es clave cuando estamos hablando de los animes en emisión. Y es que en esta última década, la lógica de mercado y la tendencia ha sido radicalmente distinta a lo que se vio en 2009, 2010 y 2011. Y es que la expansión y el trabajo constante de los medios no solo han representado una evolución, sino que también para unos sectores críticos, esto se ha considerado un retroceso en la calidad de los animes. Y obviamente viene de la mano con toda la cuestión de producción en masa. Y es que es normal que algunos estudios de animación comprendan su posición, sepan que no están encargados de una serie como puede ser Kimetsu no Yaiba, o un anime del año, o un anime que aspire a ser la tendencia del año. Y podría decirles que el estudio Trigger comprendió eso. Para empezar, el inicio de New Panty Stocking se deshizo rápido de todos los detalles que podría considerarse de trama de la temporada pasada. Al menos la tensión de la búsqueda de Panty se diluyó en apenas minutos del primer episodio, detalle que en el canal había mencionado como posiblemente algo a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque era un potencial problema a futuro. Y es que una serie que es episódica por lo general entiende su nicho, pero por el otro lado podría llevar al estancamiento. Y acá es donde comienzan algunas críticas que se hicieron sentir respecto a por qué Panty Stocking se volvió flojo para algunos. Lo primero recae en ese estancamiento. Si bien Panty Stocking se caracteriza por la aleatoriedad de sus historias y la no conexión de ellas, se podría decir que la temporada pasada, o sea, el inicio de todo, sí fue de a poco dando pasitos para poder darle peso al ending twist de ese entonces. Y en esta ocasión sucedió lo mismo. La realidad es que, si vamos a la respuesta corta, sí, pero si vamos a la cuestión estructural y de ejecución, no. Se esperó para que esto sucediese, muy literalmente estando en el límite del cierre. Y es algo con lo que jugó desde el principio Trigger. La primera señal que nos dio fue el episodio 1, en donde rápidamente dejaron de lado toda la trama de los 666 pedazos por Panty. Algo que quizás podría haber sido incluso contenido. Episodios genéricos como los que vimos muchísimas veces en la temporada, con las hermanas demonio, con Stocking, tratando de recuperar los pedazos de Panty y quizás algún que otro detalle random. ¿Podría haberlo vuelto más enérgico? Probablemente sí. En términos de escritura hubiese costado, la realidad es que no. Hay un equipo muy capaz y muy creativo detrás de todo esto. Sin embargo, hay una idea que se me viene constantemente a la cabeza y voy a explicar por qué creo que se pudieron deshacer estratégicamente de esta búsqueda rápidamente. O sea, ¿qué los motivó a hacer eso, teniendo en cuenta que podrían haberlo exprimido un poco más, tal y como sugiero, para que no sucediese lo que eventualmente se criticó, que fue el estancamiento? Personalmente, hubo algunos episodios que no me causaron nada y otros que realmente me engancharon bastante, como fue la parodia de Conan. Pero ya estamos hablando de un terreno totalmente subjetivo. Así que bueno, volvamos al otro punto. La cuestión de haber hecho a un lado todo por lo que se esperó durante 15 años, sí lo veo ligado a la tendencia de mercado. Y es que poder dar ese tipo de reinicio con todas las protagonistas desde el principio era una oportunidad estratégica para hacer una tendencia semanal. Y eso es lo que hay que entender, que es una tendencia semanal. Poder enganchar a los usuarios o a los espectadores durante ese periodo de tiempo, el cual es una meta a corto plazo. Ese es el desafío que al menos he notado
con New Panty and Stocking. El objetivo para poder sacar una tercera temporada eficazmente se tradujo a través de esta estrategia. Entonces, de ser así, obviamente, toda la trama de los 666 pedazos quedó de lado porque era necesario un lavado de cara y enganche rápido para generar en este nuevo público un enganche presente. Es ese tipo de gancho justamente que se hace semana tras semana teniendo herramientas lo más variadas posibles. ¿Cuáles eran esas herramientas? Bueno, tenía que ver con lo argumental, con lo que planteaban, los tipos de chistes, con los tipos de episodios y también con la variación de personajes. Si esta fluctuación es más alta, también es más beneficiosa. Pero la realidad es que por más que en esta temporada se hayan dado otras libertades como insultos y desnudos, no cambia mucho sustancialmente lo que ya era Panty and Stocking. Y quizás para Trigger haber continuado con la trama de la búsqueda de Panty podría haber conllevado en un riesgo, y es el riesgo de simplemente una actuación compuesta, o sea, una acción que requiere que el espectador necesite tener presente detalles pasados, y eso no les jugaba a favor, y más teniendo en cuenta que es una comedia. La comedia se maneja con algo que se puede decir en términos informales de digestión ligera, o sea, que si tienen que hacer un reseteo semanal o estar muchas semanas los espectadores ausentes, no se pierdan muchos detalles, sea la menor cantidad de detalles posibles perdidos. Y por el otro lado, si ellos hacían un programa que tuviese este factor continuo, probablemente hubiesen causado una fatiga o un trabajo que la mayoría de espectadores actuales no quieren hacer, que era ir a ver la primera temporada. Porque sí, hubo muchas personas que lo conocieron por esta temporada y algunas ni siquiera fueron a ver la primera, porque era parte de la estrategia. Pero también es cierto y es totalmente válido entender esta crítica que yo mencionaba, que la gente hacía sobre el hecho del estancamiento, de sentir que ya no había nada que contar. Y fue así que obviamente hicieron un cierre de temporada muy marcado y hasta diría que con malabares, emulando un poco parte de la fórmula de la primera. Algo que en la primera temporada se sintió mucho más natural que en esta. Así que sí, yo la considero personalmente inferior a la primera temporada, por todo lo que acabo de explicar. Sin embargo, creo que utilizaron bastante bien sus fortalezas. Vamos a hacer mucho hincapié en eso porque esto más bien fue el resultado de las tendencias de mercado frente a un anime que se hizo en un contexto totalmente distinto y en un género que necesita continuamente estar actualizándose o adaptándose, como es el tema de lo que es el erotismo, el tema de la comedia y todos esos tipos de géneros que podemos considerar súper sencillos son los que más terminan fluctuando. El humor de hace 10 años no es el mismo de ahora. Y obviamente hay casos particulares y long runners, lo sabemos todos, pero a veces hay que ponerse en los pies de la empresa que está detrás y entender que ahora compite masivamente con muchísimos animes, con cartoons y todo en decisión de los espectadores que tienen muchísimas opciones. Eso es lo que sucede con un mercado atomizado, llevando incluso a dilemas que la mercadotecnia estudia sobre productos similares con abundancia de opciones. Es un tema bastante extenso que se podría hablar en otro video. Pero bueno, no haber introducido también tan tempranamente a poliéster y poliuretano les dio la oportunidad de extenderse más tranquilamente. Y aún así yo veo posible una tercera temporada gracias a esto. Aunque también he notado que la repercusión general no ha sido ni muy alta ni muy baja. O sea, el tiempo nos dirá, pero se está encaminando a pasar sin pena ni gloria. Algo que tampoco debía extrañarle a Trigger. Lo bueno es que pudo canalizar y entender que tiene una base sólida de seguidores y también ha sumado nuevos. Entonces yo creo que son esos los detalles y factores que van a hacer que eventualmente una tercera temporada llegue. Pero probablemente al día de hoy no es una prioridad ni tampoco fue un éxito de la temporada. Panty and Stocking se sostuvo mucho por su espalda, por su renombre y por su larga espera, algo que no es un detalle menor. Y definitivamente si tuviese que cerrar diría que sí, hizo mejor las cosas que Fooly Cooly, mantuvo su esencia
pero también ahora tiene la oportunidad de no caer en la repetición tan constante que hizo que el ciclo de Fuliculi fuera una fatiga. En este caso, todo indica que la tercera temporada ni siquiera va a tener a las protagonistas que conocemos. Entonces ya empieza a desenvolver otro tipo de incógnitas, otro tipo de razonamientos de los fans y quizás hasta otro tipo de formato. Teniendo en cuenta que son casi niños los personajes, puede que veamos cosas muy distintas, un poco más suaves de lo que fue esta segunda temporada. Y la verdad me gustaría saber su opinión. Recuerden que cada detalle como dar un me gusta, compartir o incluso expresar lo que sienten ayuda muchísimo al canal. Les ha hablado N, les agradezco por quedarse hasta acá y hasta la próxima. Adiós.